Para quien no conozca a Rafael Merinero, que serán pocos, digo que es profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide. Él tiene la buena práctica universitaria de haber estado en otras universidades, por ejemplo, ha sido investigador visitante en el Politécnico de Milán, en el Instituto de Estudios Sociales de Lisboa o en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. Pero sobre todo, y es lo que yo más le aprecio, bueno, nosotros hemos trabajado juntos en infinidad de proyectos desde hace ya muchos años, pero yo destacaría de su amplísimo currículum solamente que ha coordinado la elaboración de la Agenda Urbana de Andalucía para la Consejería de Fomento. Es decir, que sabe de lo que viene a hablar. Ha elaborado también trabajos metodológicos para la elaboración de la Agenda Urbana del País Vasco y ha formado parte del grupo de trabajo de la Agenda Urbana Española. O sea, que tiene la perspectiva nacional, la perspectiva autonómica, de la autonomía, Andalucía y País Vasco, y también la local. Lógicamente, responsable de distintos proyectos de investigación en el área metropolitana de Sevilla. Sin más, porque cuando empieza a leer los artículos que tiene, ya agotamos. Rafa, que yo sé que es difícil para ti, media hora, para las 11 menos 5 termina, ¿vale? Gracias por aceptar estar aquí una vez más. Lo llamamos con cierta frecuencia a estos cursos. Gracias. Bueno, ¿me tengo que poner allí? Vale, si no, no sé. Bueno, en primer lugar, agradecer a Antonio, a Inmaculada, a todas las instituciones que han promovido el desarrollo de esta iniciativa, pues la invitación para venir a hablar aquí de la agenda urbana, ¿no? Que es hablar de mi libro, ¿vale? Porque una de las cosas que hacemos la gente que nos dedicamos en la universidad es a escribir libros, ¿verdad? Y bueno, yo tengo un libro sobre la agenda urbana, ¿vale? Con lo cual prácticamente puedo deciros que vengo a hablar de mi libro. Bueno, también entiendo que Antonio me ha puesto así el primero porque sabía que era después del presidente, que se iba el presidente y casi todo el mundo con el presidente. Con lo cual, en estas cosas del protocolo y las reglas institucionales está muy bien. Pero bueno, veo que el auditorio está lleno. Enhorabuena, de verdad, por la organización de una actividad de este tipo. Nosotros que organizamos y hacemos muchas cosas en Sevilla, en la capital del reino, ya sabéis que Sevilla es la capital del reino. La última vez que invitamos a Sonia, ¿verdad?, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide. Bueno, pues me costó tener que regalar a los alumnos porque no había, no sé, pero no conseguimos despertar el interés de este tipo de iniciativas. Seguramente fue fallo nuestro, indudablemente. Esto quiere decir que es un gran acierto por parte de la Fundación Estrategias y de todas las organizaciones que están metidas en el lío. Bueno, sin más, ¿qué os puedo decir yo de las agendas urbanas, ¿no? Cuando estábamos preparando la participación en este evento, en la jornada, yo le decía a Antonio que creo que podría ser de interés el reflexionar en torno a la agenda urbana mirándola desde el prisma de la planificación estratégica, porque las agendas urbanas, la agenda urbana antes lo ha nombrado el presidente de la Diputación, me ha gustado el concepto porque es un concepto que nosotros utilizamos mucho. Él ha hablado y lo ha dicho 3 veces, se lo he contabilizado 3 veces, de un instrumento. Ha hecho referencia de manera continuada 3 veces en torno al concepto de instrumento.
Esto para un profesor de políticas públicas le ha dejado el terreno abonado, porque nosotros lo que trabajamos fundamentalmente es sobre los instrumentos de política pública. Para nosotros, las agendas urbanas son instrumentos de política pública, porque la mayor parte de las agendas están hechas, impulsadas, planteadas por la administración pública. Por lo tanto, es cierto que algunos las calibran como metodologías de trabajo, otros como una serie de conjunto de técnicas para movilizar, es decir, cada uno lo ve desde un prisma. Nosotros tenemos el defecto o la deformación profesional de mirarlo desde nuestro punto de vista, y el punto de vista que yo quiero trasladaros aquí hoy es fundamentalmente mirarlo desde el concepto de las políticas públicas, porque esa es, por decirlo de alguna manera, el enfoque que nosotros seguimos cuando intentamos aproximarnos a este tipo, a intentar comprender qué es esto de las agendas urbanas. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir en torno al concepto de agendas urbanas es que hay una serie de elementos fundamentales que definen qué es una agenda urbana, ¿vale? Fundamentalmente, las agendas responden a un modelo de entender qué es el desarrollo de un territorio. ¿Cómo miramos nosotros ese territorio? Y la mirada que inspira una agenda urbana es una mirada que se puede considerar como sustentada en el modelo DUSI, que no son las EDUSI, ¿vale? Es un determinado modelo, una determinada concepción de cómo tenemos que impulsar los procesos de desarrollo en un territorio. Y es la principal característica que la diferencia de la planificación estratégica en la que nos hemos venido desenvolviendo buena parte de nosotros, la Fundación Estrategia, por ejemplo. Ahora haré referencia a algunas cuestiones de interés en cuanto a la Fundación Estrategia y al plan estratégico de la provincia de Jaén, pero fundamentalmente los elementos conceptuales en los que se instala la agenda urbana como un instrumento es en el modelo de desarrollo que propone para el territorio. Y ese modelo de desarrollo es un modelo que podríamos entender con 4 elementos característicos. Es estratégico, es participativo, es holístico y está territorializado, es decir, está preparado para un territorio concreto, pertenece a un territorio concreto. Esto ya nos aporta elementos muy característicos, y es que la agenda tiene que ser de ese territorio, no nos vale la agenda de otro territorio. Es decir, para Bedmar o para la provincia de Jaén no nos vale el plan estratégico de Lucena o la agenda urbana de Lucena o la agenda urbana de la provincia de Málaga, o el plan estratégico de la provincia de Málaga. Esto que parece que es de perogrullo, os puedo decir que no es lo habitual, y ahora os explicaré por qué no es lo habitual, ¿vale? Pero además hay otro factor muy importante que nos diferencia, las agendas urbanas de la planificación estratégica. Los planes estratégicos hasta ahora eran versos sueltos, ¿vale? Aunque teníamos regularidades y compartíamos una serie de elementos, nos acordamos, Antonio, ¿verdad?, del modelo Barcelona, ¿os acordáis? Todo el mundo quería ser como Barcelona, tal. Después como Málaga, que fueron los primeros planes estratégicos. Bueno, pues aquí tenemos un condicionamiento operante muy importante, y es que las agendas urbanas tienen una inspiración multinivel. Es decir, cuando llegan a la escala local, es porque vienen ya de otros niveles superiores. La nueva agenda urbana, que es la Agenda Urbana de Naciones Unidas. Imaginaros, este instrumento de política pública está pensado para los estados, para el mundo mundial.
¿vale? ¿Eso qué tiene que ver con Bedmar? ¿Qué tiene que ver con la provincia de Jaén? No sé, Kioto o alguna ciudad importante de Japón en la que se están aplicando este tipo de principios inspiradores del modelo de desarrollo. ¿Qué tiene que ver con Bedmar? Bueno, pues el elemento fundamental para que entendáis el concepto de agendas urbanas es esa, podríamos decir que, condicionamiento del instrumento. Después vienen las agendas urbanas a nivel regional, no autonómico, sino de la Unión Europea. La Unión Europea tiene también su agenda urbana, ¿vale? Y después viene España. España, el Estado, también tiene su agenda urbana. Y después vienen las comunidades autónomas. Algunas comunidades autónomas tienen también sus agendas urbanas. Y después llegan los pueblos y las ciudades, que tienen que tener también sus agendas urbanas. Y entonces, antes teníamos libertad, cada plan estratégico se organizaba de una manera, temáticamente, organizativamente, no. Ahora cuando uno coge las agendas urbanas, la mayor parte de las agendas urbanas, pues les suenan todas muy parecidas porque hay un condicionamiento. Y además entra de lleno, aquí lo veis, el famoso rosquito de colores, que son los ODS. Esto, al final, condiciona de una manera muy importante las características de este instrumento. Sin lugar a dudas, esto le hace perder identidad, muchísima identidad. Gana en capacidad de articulación del instrumento con los otros niveles de gobierno, con lo que está pasando en el entorno, tal, pero pierde, por así decirlo, pierde esencia, que la esencia es eso de, pues no sé muy bien, pero sí, lo del perfume de Loeb, ¿no? Porque cuando yo me echaba colonia me compraba la de esencia, ¿no? Pues porque era una cosa que te daba identidad. Ahora, no sé, mi hijo se echa, no sé, Jean Paul Gaultier, no sé, que las compra por internet y entonces todo el mundo huele igual. Entonces, ese componente de esencia, que yo no sé explicarlo muy bien, pero no sé si me entendéis, si he conseguido trasladaros este elemento. Bueno, pues esos son más o menos las agendas urbanas. Desde nuestro punto de vista, ya os decía que el segundo elemento importante que os quería contar es que lo que yo os voy a intentar trasladar es que cuando nosotros pensamos en agenda urbana, estamos pensando en un instrumento de política pública, ¿vale? Estamos pensando en una herramienta que los gobiernos locales, nacionales, internacionales, tienen a su disposición para hacer cosas relacionadas con lo que implica sus competencias. Y por lo tanto responden o tienen como elemento fundamental ser algo que los que toman decisiones llevan a cabo en su responsabilidad de gobierno. Eso es una política pública, entendida de una manera muy rápida, muy sucinta, es una definición muy básica de política pública. Nosotros en la universidad, en nuestro máster y en las clases que damos de políticas públicas, cuando empezamos a explicar esto al alumnado, la definición es ¿qué es política pública? Es lo que hacen los gobiernos. Porque son públicos, son administraciones públicas. Entonces ahí entra cualquier cosa, hasta lo que dejan de hacer. A veces lo que se deja de hacer es tan importante como lo que se hace, porque es una amalgama de opciones que los gobiernos tienen y si hacen cosas, dejan de hacer otras cosas. Todo eso forma parte del concepto de política pública. Pero mirad, esto
Esto es la ruleta de lo que es un proceso de política pública, ¿vale? Nosotros cuando explicamos qué es una política pública, intentamos recurrir a teóricos, a analistas de políticas públicas, donde nos vienen a decir que la política pública responde a un determinado proceso, ¿vale? Normalmente, bueno, pues un asunto, el desarrollo territorial, entra en la agenda, ¿no? El desarrollo sostenible, del que también se ha hablado de una manera muy reiterativa en la inauguración. Pues, ¿cómo entra en la agenda de un gobierno? Ese es uno de los primeros elementos que nosotros nos planteamos. ¿Por qué entran las agendas urbanas y pensar, o las agendas rurales, ahora en asuntos de interés para los gobiernos? Subvenciones, fundamentalmente. Después viene la fase de formulación, esas talleres de trabajo, esos colorines que nosotros ponemos, y entonces diseñamos qué objetivos tenemos, qué líneas estratégicas vamos a desarrollar, qué tipo de proyectos vamos a poner en marcha, ¿vale? Eso es la formulación, el proceso de formulación. Insistimos mucho en la participación, en la incorporación de elementos, ¿vale? Después viene, en términos del esquema de la política pública, viene la fase de, bueno, pues de toma de decisiones, es decir, la agenda o el instrumento, en este caso, estamos hablando de la agenda urbana, la tiene que aprobar alguien. ¿Cómo se aprueba? ¿Por mayoría absoluta? ¿Por unanimidad? ¿Esto requiere informe vinculante de los cuerpos habilitados nacionales? ¿Un informe vinculante de secretaría? Tal, pues, bueno, depende, hay todo una arquitectura, podríamos decir, del proceso de toma de decisión. Pero los que nos dedicamos a las políticas públicas sabemos desde hace un montón de años, desde Wildavsky, años 70, que hay otra serie de componentes que son muy importantes en una política pública. Y las pongo en rojo, ¿vale? Están ahí subrayadas. La implementación. Menudo palabra. Claro, la mala traducción es ejecución. Yo os podría contar un chiste sobre ejecución y sobre pianos, ¿vale? Como interpreta un niño que está estudiando en cuarto o quinto de piano, ¿no? Y interpreta una pieza a un amigo y le dice, ¿qué le parece a usted la ejecución? Y dice, hombre, la ejecución me parece un poco excesiva, pero un par de guantazos después de 4 años se merece el niño, ¿no? Pues algo parecido. Nos tiramos 3 años elaborando una agenda urbana, 2 años de nuestro tiempo elaborando una agenda urbana y después no somos capaces, no sabemos lo que hay que hacer con ella. ¿Para qué sirve? ¿Para pedir subvenciones? Vale. Correcto. Antes comentaba con el compañero de Martos, y decía, no te preocupes, yo le decía, no te preocupes, que nosotros trabajamos con el Ayuntamiento de Sevilla y el Ayuntamiento de Dos Hermanas, 2 de los grandes de nuestra región, y están con el mismo problema. O sea, están saturados de subvenciones. Subiendo a los aplicativos, la justificación, el anterior marco, el nuevo marco. Entonces, eso es muy importante, ¿eh? Pero realmente la implementación de un instrumento de estas características es solamente ejecutar subvenciones. Bueno, yo creo que sí. Y creo que no, también al mismo tiempo. Es decir, es la implementación y el seguimiento y la evaluación, la rendición de cuentas, para nosotros, los que nos dedicamos a la materia de políticas públicas, es tan importante como la implementación. Bueno, pues a esto
no se le presta atención. Cuando estamos hablando de agendas urbanas, hoy, mañana no lo sé, pero hoy nos estamos refiriendo a las 3 fases, a los 3 momentos que no están en el cuadro rojo. Pero los que nos dedicamos a políticas públicas sabemos que el 80% de las políticas públicas fracasan no por un mal diseño, sino porque se implementan muy mal. Hard. Como decía el paisano de Marmen, hard. Se implementan muy mal. El concepto de implementación sería puro de Chiquito de la Calzada. Es decir, ¿sabes? Porque no sabemos muy bien qué es. Pero eso es que se lo dices tú a un habilitado o habilitada nacional. Es decir, nosotros cuando nos reunimos con algunos ayuntamientos y le decimos implementación, nos dicen, ¿qué me estás diciendo? Ellos entienden o se entiende de administración. Pero es que la administración no lo es todo. Ya lo sé, Antonio, no hace falta que me ponga los 5 minutos. Bueno, no lo voy a cumplir, así que os decía, la planificación, las agendas urbanas son algo parecido a la planificación estratégica. Nuestra amiga Marmen, a la que saludamos, siempre nos lo ha dicho, ¿no? O sea, es una institución mala. Y decía, no, es que esto de las agendas es el mismo perro, pero con distinto collar. Y claro, los que llevamos ya 25 o 27 años en esto, decimos, ¿otra vez hay que empezar con esto? ¿De verdad? Bueno, pues nosotros, prometo que el libro va a estar el año que viene, nosotros hemos estudiado unos 270 planes estratégicos en los últimos 30 años en España. Si os digo que el 89% de esos planes han desaparecido y que solo quedan operativos muy poquitos, es decir, para nosotros el concepto es el de institucionalización. No me voy a parar, sobre todo porque Antonio me ha dicho que tengo 5 minutos y el concepto de institucionalización es muy... La institución para nosotros no es la administración pública. La institución son unas normas de comportamiento, unos elementos que regulan nuestro comportamiento. ¿Qué puede hacer un padre y una madre y qué pueden hacer unos hijos? Eso es una institución, es una familia. En la familia está regulado la forma en la que nos tenemos que interactuar unos con otros. Pues eso es lo que hace una institución, regular de alguna manera el procedimiento, en nuestro caso, los procesos de desarrollo. ¿Y qué nos dice? Bueno, pues que en 30 años, de todos los que han existido, se han institucionalizado solo 5 de todos los que ha habido. De 270. 5. Los otros han ido y venido. Yo voy, vengo y por el camino me entretengo. ¿Vale? Con lo cual tiene su conque. Claro, ¿en qué momento estamos? Pues estamos en un momento que ahora lo explicará más intensamente Sonia. Estamos en un momento en el que hay por ahí pululando por toda España, aquí tenéis una representación solo de las 121 agendas que ha aprobado el Ministerio en su proceso de implementación de la Agenda Urbana Española. Proyectos piloto, pero sabemos que hay pululando por ahí, no sé, como otras... Pues todos los que tienen más de 20.000 habitantes, reúnen más de 20.000 habitantes y se van a presentar a la convocatoria que va a salir dentro de muy poquito. Es decir,
no sé, yo eché una apuesta y dije, vamos a llegar a las 230 agendas. Yo os he dicho antes que en planificación estratégica nuestro trabajo es de 30 años. Esto es desde 2019, 2020. Es decir, en 2 años nos vamos a encontrar con 230 agendas. Urbanas, rurales, urbanas. Da lo mismo, la misma metodología, el mismo instrumento. Aquí tenéis Andalucía, por aquí por Jaén se ve las que tenéis, Baeza y Villacarrillo solamente, sois de los que menos agendas habéis conseguido como proyectos pilotos, pero bueno, Córdoba y Sevilla son los que más tienen. Bueno, no me voy a detener en lo de las áreas metropolitanas, que es lo que a mí ahora mismo me interesa, que quería contaros, ¿vale? Que andamos ahí metidos en un proyecto para intentar avanzar en todos los términos, pero las agendas urbanas son de verdad una ventana de oportunidad. O sea, van a ser el instrumento que suceda a los planes estratégicos. No sé si alguien ha visto la serie Sucesión. Si no la habéis visto, os la recomiendo. En HBO, como nos ocurra lo mismo que en lo de la serie, no os voy a hacer un spoiler, pero vamos regular a los que nos dedicamos a esto de la planificación estratégica. Claro, el gran reto, el elemento fundamental al que de alguna u otra manera tenemos que abordar los que nos dedicamos a los temas de políticas públicas es al de conseguir que las agendas urbanas se conviertan en verdaderos instrumentos de política pública, no en un cajón de captación de subvenciones. Eso es otra cosa. Y el reto es ese en el que estamos. Nosotros estamos, cuando hablo nosotros, me refiero a nuestro equipo. Ya sabéis, ahí trasladamos el gran reto, tenemos que pasar de la subvención a la instrumentación, a convertir a las agendas urbanas en verdaderos instrumentos. Como Antonio no me da más tiempo, no os lo puedo contar cuáles son las claves, pero las sabemos. Somos caros, es decir, si alguien la quiere, sabe que somos caros, muy caros. Muy bien. Y trabajamos con algunas instituciones, estamos trabajando con algunas instituciones con la finalidad, con el objetivo de hacer que la agenda sea un componente más, o sea, un elemento más de ese concepto de instrumento de política pública. Desde UPO-Metrópoli, que somos un grupo de investigación de la Universidad Pablo de Olavide, ¿no? Pues ahora mismo estamos trabajando con 6 agendas urbanas, estamos llevando sus observatorios urbanos, estamos asesorándolos, trabajando con ellos para intentar conseguir que la agenda no sea solamente una subvención, sino que sea un instrumento que tenga capacidad de inspirar un determinado tipo de política pública de desarrollo para el territorio. Esa es, como digo, la gran esencia. El año que viene, si queréis, va a tener oportunidad, os cuento. ¿Voy a tener oportunidad? Dile, y eso es todo, muchas gracias. Bueno, gracias. Queremos tener también la visión del Ministerio, la visión de Madrid. Y para ello, pues lo invitamos a Sonia Hernández, a la que agradecemos enormemente que se haya desplazado desde Madrid hasta Jaén. Habrás visto que cuando nos quejamos, Sonia, de las comunicaciones, no es que somos pesados, es que es difícil venir desde Madrid a Jaén. Creo que ayer el amigo Diego se paró el tren en mitad de la vía, de entre Córdoba y Jaén, se le paró el tren y tuvieron que ir a recogerlo con un autobús. O sea que esto es lo que vivimos en Jaén. Bien, dicho esto, Sonia, estoy enrollando para que le dé tiempo, ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y máster en Urbanismo y Estudios Territoriales. También técnica urbanista del INAP y técnica superior de cooperación internacional. Funcionaria del Cuerpo Superior de Gestión Catastral del Ministerio de Hacienda y hoy está aquí, la invitamos por el puesto que ya viene ejerciendo desde 2010
es la Subdirección General de Urbanismo del Ministerio de Fomento primero y ahora pues la subdirectora adjunta de Políticas Urbanas del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. He sido muy escuetito, pero lo importante es que los estudiantes, los matriculados te escuchen a ti. Muchas gracias, Sonia, por venir y tener la palabra. Nada, muchísimas gracias. 25 minutos, ¿eh? Sí, sí, me avisas. Aviso de que yo hablo muy rápido, o sea, en 25 minutos me puede dar aquí tiempo para muchas cosas. No, en primer lugar, muchísimas gracias. De verdad es para mí un placer estar aquí, estar con la UNED, pero sobre todo estar en Jaén. De lo que nos ha pasado, nos ha dicho por ahí, es que fue mi primer destino, Jaén, cuando aprobé la oposición, y tengo mucho cariño. He mandado muchos mensajes por ahí a mis compañeros diciendo estoy aquí cerquita, y sinceramente es un honor para mí poder estar aquí hoy. Y mi planteamiento, perdonadme, pero va a ser un poco diferente al de una clase de universidad, fundamentalmente porque estamos hablando, en nuestro caso, de un instrumento de política, como decía Rafael. Vengo a contaros la agenda urbana y no vengo a contaros la Agenda 2030. Creo que es importante para empezar a hablar. La Agenda 2030 lo es todo, es el paraguas, es ese paraguas. Decía antes Rafael que para hacer ese círculo de políticas públicas había que empezar en algún puesto. Y él lo ha enfocado más a las subvenciones, y yo diría que en nuestro caso no fue tanto así. Nuestro puesto, cuando desde el punto de vista del Ministerio, a nivel técnico, se empieza a hablar en la agenda urbana, nosotros veníamos de otro tema, de otra situación que voy a intentar explicaros ahora. Septiembre del año 2025 se aprueba la Agenda de Desarrollo Sostenible, los ODS. Nosotros, como Ministerio, estábamos allí. Octubre del año 2016 se aprueba la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas. Nosotros, como Ministerio, representando al país, estábamos allí. La Agenda Urbana para la Unión Europea se va tramitando desde el año 2010, Declaración de Toledo, anterior presidencia de la Unión Europea por parte de España, y nosotros, como Ministerio, estábamos allí. Y esa Declaración de Toledo de 2010 fue el punto de salida para hacer la Agenda Urbana para la Unión Europea. Todo eso nos situaba en un puesto de responsabilidad muy importante, porque era, vale, el Estado se ha firmado todos estos compromisos, no son obligatorios, no son normas, quien lo quiere lo hace y quien no lo quiere no lo hace, pero si un Estado está allí y lo firma, se compromete. Y ya sabéis todo lo raro que resulta eso de cuando te has comprometido a algo, quedarte fuera y salirte de la foto. Entonces, España estaba comprometida, pero no se decidía, no se ponía las pilas para hacer nada real, empezando porque ni siquiera tuvo las medidas o había tenido tiempo para hacer un plan de acción de verdad de vamos a cumplir con la Agenda 2030. Empezaron a trabajar en la Agenda 2030, en el plan de acción de la Agenda 2030 a nivel de España, en el año 2017, porque en 2018, en junio, habría que decir a las Naciones Unidas qué se estaba haciendo. Pues bien, para cuando esto llegó, la Agenda Urbana ya se había encargado de traducir esos acuerdos globales a nuestro país, porque esos acuerdos es muy difícil estar, y seguro que todos lo habéis comprendido, es muy difícil estar en contra de ellos. O sea, todos queremos eliminar el hambre en el mundo, todos queremos educación para todos, igualdad para todos. Es muy, muy difícil. Es verdad que luego la ideología cada uno nos lleva por donde tal, o todos somos conscientes del que el cambio climático es así. Luego estará ese punto ideológico que nos lleva a un sitio para otro, pero casi todos, prácticamente todos, estamos de acuerdo en esos objetivos globales. Pero ¿y todo eso cómo se aterriza? La Agenda Urbana, la Agenda 2030 no nos lo termina de decir, y nosotros como Ministerio, como responsables de implementar políticas públicas, de llevar todo eso al terreno, nos sentíamos en la necesidad de trabajar para conseguirlo. Y para hacerlo, ¿cómo se hace normalmente ese tipo de traducción? Pues hace o a través de fondos o a través de normativa. Y nosotros teníamos algo claro, que no teníamos dinero y que no podíamos hacer normativa relacionada con los temas de las agendas urbanas, fundamentalmente porque en una de las materias más transversales que incluye las agendas urbanas, que es el urbanismo y la ordenación del territorio, que es lo que compete a la subdirección en la que trabajo, no tenemos competencias, tenemos muy poquitas, muy básicas. Las competencias en esas materias corresponden a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Y cada vez que intentamos hacer algo, por muy a favor que esté todo el mundo, terminan los tribunales. Entonces, ¿cuál era la propuesta con la que empezó a trabajar el Ministerio? Como digo, a nivel técnico, tenemos unos acuerdos globales que hay que cumplir, que España se ha comprometido. Solamente se pueden cumplir, porque esos ODS solo se pueden cumplir si se aplican en las ciudades. Aquí tenéis una representación de cómo se distribuyen las metas urbanas de los ODS para poder conseguirlos desde donde vive la gente, en el territorio, en los pueblos y en las ciudades. Por eso, cumplir esos ODS solo es posible con instrumentos y con políticas públicas reales y con orientaciones reales
que se lleven a cabo por parte de las administraciones más cercanas al ciudadano. No solo de las administraciones más cercanas al ciudadano, pero fundamentalmente de estas administraciones, de los ayuntamientos. Como digo, para facilitar todo eso que se propone, pues se propone, no vamos a hacer una ley, no podemos, no tenemos competencias, no tenemos dinero, no podemos financiar absolutamente nada, pero sí que podemos hacer algo que las agendas internacionales nos están diciendo, tanto la europea como la de Naciones Unidas. Haced una política nacional urbana. Y con más miedo de vergüenza que vergüenza, como también se dice en mi tierra, pues empezamos a trabajar en ese sentido. Con grupos de expertos, con las administraciones locales, con la FEN, con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas, empezamos a trabajar en el sentido de decir, vale, ¿cómo le damos forma a esto para que sea una herramienta útil? No para hacer una herramienta que borre todo lo demás y empecemos a descubrir la pólvora y hemos descubierto la rueda y vamos a empezar desde el principio una y mil veces, no. O sea, una herramienta que nos permita poner en valor todo lo que ya se ha hecho, que es mucho, llevamos 30 años trabajando en planes estratégicos más individuales, pero también en Agendas 21, que más centradas a lo mejor en lo medioambiental, pero que gracias a esa experiencia estamos hoy donde estamos. También con las EDUSI, con las estrategias de desarrollo urbano integrado, con todos los problemas que han tenido, pero nos han permitido avanzar y estar donde estamos ahora. Bueno, pues en la agenda urbana lo que se propone es vamos a aprovechar todo lo que se ha hecho. Vamos a animar a aquellos ayuntamientos, municipios, diputaciones, agrupaciones de municipios que no han hecho ese proceso para que lo puedan hacer de una manera más fácil y más sencilla. Y nuestro trabajo está aquí para dar esta herramienta para poder elaborar este tipo de documento. Más sencillo y más fácil. ¿Eso qué implica? Pues que se da una metodología. ¿Qué supone una metodología? Un lenguaje común. ¿Y ese lenguaje común qué propone? Pues fundamentalmente que puedan hacer sus agendas urbanas, que para nosotros sí son planificación estratégica de pueblos, ciudades y territorios, cualquier municipio, desde el más pequeño hasta el más grande. Obviamente, adecuado a las circunstancias de cada uno de estos municipios. Una ciudad más grande, una ciudad como Madrid, como Valencia, como Sevilla, tendrá que hacer una agenda urbana adecuada a sus necesidades. Pero municipios pequeños o ciudades como Baeza, como Villacarrillo, también Úbeda, que no estaban los proyectos piloto, pero sí que se unió después, pues pueden hacerlo adaptado a sus circunstancias. ¿Qué es lo que tienen en común estos planes de acción? La metodología. ¿Qué es lo que propone la agenda urbana? ¿Son iguales? No, no son iguales. Cada uno responde a sus necesidades y no tienen por qué ser iguales. Tenemos planes de acción de esos 121 que comentaba Rafael, con 19 actuaciones. Me encantan. Son mis preferidos. Si me escucháis, porque yo participo en muchas jornadas, casi siempre resalto los mismos, pero es que me encantan porque son planes realistas. Son esos planes hechos con recursos propios por el arquitecto municipal en un momento determinado y que dice, mira, me lo voy a comer yo. O sea, si voy a hacer una agenda y la voy a tener que trabajar yo, más vale que ponga las actuaciones que sé que puedo sacar, porque si no, a ver cómo quedo yo o cómo le cuento yo todo esto a mis habitantes, a mis ciudadanos. También tenemos otras agendas que también son magníficas con 200 actuaciones. Si se pueden hacer y además han sido fruto del proceso de participación, adelante, a por ellas, pero siempre con prioridades, porque cuando quien mucho abarca, poco aprieta. Ese es fundamentalmente el planteamiento con el que se hace la agenda urbana. Y me diréis, venga, vale, pues al grano. ¿Cuál es la metodología que propone la agenda urbana? Pues la metodología que propone la agenda urbana es, vamos a pararnos y vamos a mirar a nuestros pueblos y a nuestras ciudades. Vamos a hacer un diagnóstico de cómo están. Como digo, agenda urbana. La agenda urbana es una herramienta y es un instrumento para hacer una agenda 2030, un buen plan de acción 2030. No se trata de elegir entre una cosa y otra, se trata de que si se hace una agenda urbana, se está cumpliendo una agenda 2030. Es importante, ¿por qué? Porque luego se hablará de fondos, que no somos tan ingenuos. Decimos que la agenda urbana no tiene fondos, pero obviamente para implementarla se necesita dinero. Bueno, pues es importante tener todo esto claro a la hora de optar a convocatorias, a la hora de identificar proyectos. Es muy importante y, como digo, no es elegir una cosa o la otra, es alinear muy bien lo que tenemos y sobre todo no tener 40 documentos, tener uno que nos permita ordenar todo lo que queremos. Metodología de una agenda urbana, de un plan de acción local. Lo primero, pararse a hacer una foto de cómo estamos. Y para hacer una foto de cómo estamos, pues dependiendo, pues a mí me encanta hacer fotografías y aquí tendría una cena, en este momento hay por ahí no, pero por aquí sí, y todos nos podríamos poner a hacer la foto desde distintos rincones. Pero lo que propone la agenda urbana es, vale, poner a hacer la foto de distintos rincones, pero intentar utilizar como mínimo todos los objetivos de la agenda urbana. Analizaros en función de cómo estáis en relación con estos objetivos. Eso es lo que propone la agenda, ni más ni menos.
Y si veis estos objetivos, no son unos que se inventaron los del Ministerio, estos son los que fueron consensuados en un proceso de participación muy amplio que se hizo precisamente para elaborar la agenda urbana, con municipios, con las comunidades autónomas, con las universidades y con los expertos. Si vemos estos 10 objetivos estratégicos, ese decálogo, ¿no? Esos 10 mandamientos, básicamente podéis encontrar cualquier tipo de actuación que se os ocurra para cumplir la Agenda 2030, pero sobre todo para articular las políticas de un municipio. Es muy difícil que alguno no esté recogido aquí, porque además estos 10 objetivos estratégicos se dividen en 30 objetivos específicos, solamente para facilitar el trabajo. ¿Hay que incluir actuaciones de todos? Ni muchísimo menos. Para mí una prioridad puede ser el cambio climático y no tengo ningún problema de movilidad porque estoy en un municipio de 5.000 habitantes. Es que a mí la movilidad no es un problema, aunque suele ser al revés, pero esto es una anécdota. Pero el planteamiento es lo que quiera cada instrumento, cada municipio, cada corporación, lo que decida, con una participación ciudadana importantísimo. Pero por lo menos que el diagnóstico sí que tenga en cuenta los 10 objetivos, porque es lo que me va a permitir detectar cuáles son las necesidades que tiene mi ayuntamiento, mi municipio en realidad, no el ayuntamiento como corporación, el municipio como territorio, qué amenazas tiene, cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus fortalezas. Una vez que tengo esta foto fija, para tener un buen plan de acción, lo siguiente que hay que hacer es qué es lo que he hecho ya para conseguir todos estos objetivos. La agenda urbana es una herramienta para ponerse medallas, porque se ha hecho mucho y se ha hecho muy bien. Se ha hecho bien con, como decía antes, Agendas 21, SEDUSIS, planificación estratégica, valientes los que siempre apoyaron la planificación estratégica, porque ahora ya tenemos cierta experiencia. Cuando ellos empezaron con esa Barcelona o con ese ejemplo de Chicago en aquellos momentos, no había tanta experiencia. Nos ha funcionado, nos ha traído hasta aquí. Lo que se busca ahora es simplemente alinear todo eso, actualizarlo y ponerlo en común. Tenemos diagnóstico, hemos mirado transversalmente a nuestra ciudad, a nuestro pueblo. ¿Qué significa transversalmente? Que tenemos que huir de hacer que estos 10 objetivos estratégicos sigan siendo compartimentos estancos. Todos sabemos, o casi todos, cómo se trabajan las administraciones, competencias. Yo soy el concejal de vivienda y me dedico a vivienda y que no me hablen de nada más. Yo el de movilidad y lo mío es la movilidad. Yo hago no sé, el de cohesión social o el de asistencia y me dedico a eso. No, ¿por qué? Pues fundamentalmente porque esa es la forma en la que hemos venido trabajando, porque hemos tenido experiencias para saber que eso no funciona exactamente así y porque todas las políticas terminan en el mismo sitio, en el mismo territorio, en el mismo municipio y aplicándose para las mismas personas, los ciudadanos que son los que viven ahí. Tenemos que trabajar de otra manera, en colaboración. Por eso nos gusta decir que la agenda urbana es una herramienta de gobernanza. Y por eso una de las metodologías que propone la agenda urbana es hacer ese diagnóstico entre todos en un ayuntamiento. Identificar qué se ha hecho entre todos en un ayuntamiento. E identificar qué se quiere hacer entre todos en un ayuntamiento. Y todo eso con la participación ciudadana y con liderazgo. ¿Por qué es importante el liderazgo? Porque si la iniciativa la tomo yo desde la Concejalía de Vivienda, los demás van a pensar que me quiero meter en sus temas. Si lo hace el de Medio Ambiente va a ser prácticamente lo mismo. Y si lo hace el urbanismo ya no te cuento, aquí ya están los de urbanismo que siempre vienen organizándolo todo. La única visión de esto es que desde lo más alto, desde la visión más transversal posible, se decida: quiero hacer una agenda urbana, apuesto por la agenda urbana y todas las áreas del ayuntamiento van a trabajar de la manera más coordinada posible. Luego os contaré, casi como anécdota, la herramienta que proponemos para ello, pero esto es lo que propone una agenda urbana. He hablado de liderazgo, he hablado de participación. Esto no es un documento que se puede hacer en un despacho. Hay consultoras maravillosas que lo hacen fenomenal y deberíamos ir, comprarla hecha directamente y cogerla. Pero no estamos buscando eso porque eso ya lo hemos vivido, ya lo hemos hecho en algunas ocasiones y no nos ha funcionado. Necesitamos estar en el territorio, necesitamos que los proyectos que realmente se identifiquen sean los que se necesitan y los que nos permitan poder obtener financiación para esos proyectos porque previamente lo hemos establecido como prioridades. La financiación es necesaria, pero mucha abruma, agobia y se puede convertir en una verdadera trampa para un ayuntamiento. En este contexto, fundamentalmente, tenemos todo eso, pero tenemos una cosa fundamental que también ha comentado Rafael. Todo esto hay que medirlo. He empezado diciendo que hacer una agenda urbana es algo totalmente voluntario, nadie nos obliga, no es una norma. Ahora, si un ayuntamiento o una universidad se proponen hacer su plan de acción y su agenda urbana, a partir de ahí ya sí que nos estamos comprometiendo. Para empezar, el alcalde y la corporación, para seguir con los ciudadanos, porque ya os digo, no hay agenda urbana sin un proceso de participación. Y si no se cumple, habrá que dar cuentas porque no se ha cumplido a la corporación y a los ciudadanos.
Eso es un verdadero proceso de participación, eso es una elaboración de plan de acción o de agenda urbana local. Entonces, ¿qué implica eso? Tener un buen sistema de indicadores. Sistema de indicadores de, ¿he dicho que lo voy a hacer? ¿Lo he hecho? ¿Sí o no? Parece que no, pero eso es importante. En segundo lugar, he dicho que lo voy a hacer porque había detectado una necesidad, pero la actuación que he propuesto para satisfacer esa necesidad ¿está teniendo el impacto que yo pensaba? ¿Sí o no? Segundo aspecto de los indicadores. Y el tercer aspecto de los indicadores, si lo estoy haciendo y no está funcionando, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? El compromiso llega ahí, pero hay que explicarlo, hay que saber por qué sí o por qué no. Eso es en realidad una estrategia, eso es la misma visión de toda la vida de los planes estratégicos de quienes más tiempo lleváis trabajando en ellos. ¿Qué aporta la agenda urbana? Lo que digo, la actualización, integrarlo y hacer que sea un lenguaje común para que todos los que estén trabajando en esto tengan una metodología más o menos similar. ¿Puede suponer algún problema? Porque claro, pues se pierde la identidad. Yo creo sinceramente que no, porque cada plan de acción es muy independiente uno de otro. Lo único que tienen en común es la metodología. Pero tiene muchos beneficios, que es, por una parte, articular buscar un discurso común, un lenguaje común que permita hablar a todos los municipios que trabajan en esta metodología y, por otra parte, y no somos ingenuos, fomentar la adopción de políticas públicas. Facilitar el análisis de lo que realmente se necesita. Cuando al Ministerio llegan estos planes de acción y nosotros los estudiamos, vemos realmente cuáles son las necesidades más comunes que se identifican en nuestros municipios. Cuando hay que diseñar políticas desde los ministerios, cuando hay que ir a Europa a defender si se apoya o no una directiva, se tienen argumentos mucho más poderosos con esta información que si directamente esas decisiones se toman en un despacho técnico. Por eso es importantísimo que los planes de acción sean reales y cercanos a la realidad, porque eso es lo que va a permitir determinar políticas públicas. Porque si de repente llega, como es el caso, 70.000 millones de euros, no improvisamos convocatorias de ayudas de un día para otro, sino que como mínimo tenemos ya identificados muchos proyectos, muchas necesidades de los municipios y de las ciudades. Eso es una agenda urbana. Poco más o poco menos, no lo sé, pero sobre todo es algo sencillo, porque es planificación estratégica. ¿Qué significa? ¿Hay que poner en contraposición planificación estratégica e instrumento de planeamiento? No. La planificación estratégica no es un instrumento de planeamiento urbanístico. Ya tenemos unos instrumentos que han funcionado muy bien, que ahora tienen ciertas debilidades, son rígidos, cuesta mucho cambiarlos, necesitan muchos informes, pero se siguen necesitando para los que se siguen necesitando, para lo que tienen que estar, para aquellos aspectos urbanísticos que confieren derechos y obligaciones y que tienen que tener un carácter normativo. Muchos de esos objetivos se cumplen con actuaciones que no implican una modificación de planeamiento urbanístico. Vamos para adelante. ¿Que hay que cambiarlos porque cambia el gobierno? ¿Vale? La metodología puede servir perfectamente. ¿Las prioridades cambian porque ha cambiado el gobierno? Lógicamente. Si desde el Ministerio nadie está diciendo cuáles son las políticas que hay que seguir. Está dando una herramienta para moverse en ella y sobre todo intentar que las políticas sean lo más coherentes posibles. En este momento, ¿en qué situación estamos? Pues estamos en una situación en la que empezamos con 4 o 5 ayuntamientos trabajando con su agenda urbana como proyecto piloto, porque imaginaros cómo fue empezar a trabajar con esto. O sea, mucha incredulidad, lo primero que dices es que no tiene dinero, lo segundo que dices es que no es normativo, no es obligatorio, es como, ¡guau!, pues vais a tener un éxito interesante. Pues el tema es que los ayuntamientos empezaron a trabajar con ellos porque les pareció que les resultaba útil para ordenar lo que tenían. Y así empezamos. Llega una pandemia, por desgracia, para todos, pero de repente, como consecuencia de esta pandemia, llega 70.000 millones de euros. Ahí queda eso. Parece que nos ha tocado la lotería, pero a lo mejor nos han tocado muchos problemas, porque identificar dónde tiene que ir ese dinero para ser eficientes, justificarlos con los requisitos de Europa, que no son mala cosa, y todo lo demás tiene su complicación. Pero bueno, dentro de esos 70.000 millones de euros, le dicen al Ministerio, oye, que es que nos gusta la agenda urbana, vamos a llamar, la primera política palanca del plan de recuperación se va a llamar precisamente agenda urbana. No os voy a engañar, nosotros felices porque era como en plan, andad, si se estaban notando que estamos por ahí nosotros pululando, andad, si parece que están valorando que la agenda urbana sirve para algo, nos vino muy bien. Luego nos llegaron 20 millones de euros para una convocatoria de ayudas. Yo lloré de pena, o sea, yo no quería saber nada de dinero, porque habíamos tenido experiencias que no habían funcionado y mi interés máximo, y tengo testigos que lo saben, era que la agenda la haga quien crea en ella, quien realmente considere que es un instrumento útil. Y luego llegará dinero para los proyectos, las actuaciones y las prioridades que se han identificado dentro de ellas. Pero como donde manda patrón no manda marinero, pues hicimos una convocatoria maravillosa de 20 millones de euros y se identificaron 121 proyectos piloto.
Ahora he de decir que es verdad que es un momento, por el trabajo fundamentalmente que suponía, fue mucho sufrimiento, pero que ahora mismo también es un orgullo, porque ahora mismo podéis acceder en la web de la Agenda Urbana a 121 proyectos piloto maravillosos, estupendos, de mucha calidad, de mucha singularidad, y que si alguien quiere hacer su plan de acción puede ir allí a mirarlo y no tiene que escucharme a mí del rollo que estoy metiendo. Puede ver cómo se hace una agenda urbana y adaptarlo a sus circunstancias. No copiéis, no busquéis algo que no necesitáis, pero mirad un poco cómo se está haciendo, esos observatorios maravillosos, esos indicadores, esos seguimientos que permita que esto continúe. Y una vez que hayáis identificado vuestros proyectos, entonces sí, Next Generation, lo que quede, pero sobre todo fondos FEDER. En este proceso hemos trabajado con Hacienda, en colaboración con Hacienda, para que valoren que no puede ser lo mismo un proyecto improvisado para una convocatoria, ni una estrategia improvisada para una convocatoria de ayudas, y no va a dar el mismo resultado que si ese proyecto ya forma parte de una estrategia realizada de acuerdo con el procedimiento que os estoy contando. Ese es nuestro trabajo y en este momento estamos ahora. En el caso de Next Generation se ha valorado positivamente, pues cuando se ha concurrido a una convocatoria para hacer, por ejemplo, para la rehabilitación de edificios de titularidad pública, se ha valorado positivamente que ese proyecto forme parte de una agenda urbana, por supuesto. ¿Por qué? Porque ese proceso implica una reflexión previa. Para esto sirve la agenda urbana, esta es la herramienta de la agenda urbana. Con cada uno de estos proyectos que se identifican en cada municipio, sin duda, se conecta perfectamente con cada una de las metas urbanas de la Agenda 2030. No tenéis que elegir. Es una forma de aterrizar, lo decía Rafael, esas políticas globales que todos compartimos en políticas del día a día y en políticas que se deciden en cada ayuntamiento. Se decide por cada ciudadano, por la participación ciudadana en relación con cada una de las circunstancias que tenga cada municipio. No me alargo más, no sé cómo voy de tiempo, perfecto. No me has llamado la atención, pero voy aquí. Estaba podría seguir contando muchas historias, creo que es mejor que a lo mejor demos un poco de espacio al debate. Animaros a consultar la web de la Agenda Urbana Española, a entender el proceso como lo que es, algo que pretende ser muy fácil, o por lo menos lo más fácil posible. Y, lamento no poder enseñaros, una pena, es que justo no he traído la presentación, lo siento. La herramienta maravillosa que hemos ideado para hacer todo esto es un Excel, es una tabla Excel, muy, muy básica. Objetivos estratégicos, objetivos específicos e ideas. Y las ideas son eso, ideas. ¿Os gustan? Bien. ¿No os gustan? Inventaros otras nuevas para intentar cumplir esos objetivos. Y llegamos a ser tan flexibles que nos han tirado de las orejas y nos han dicho: pues es que yo en la agenda urbana echo de menos los temas de deporte. Y hay agendas urbanas que ha dicho: oye, pues yo lo echo de menos, pero es que yo voy a incluir, para mi municipio es muy importante, un objetivo específico que tenga en cuenta el deporte como cohesión social, como tema salud. Pues es que el mío, precisamente, y hablo de la Diputación de Granada, que me parece que van a venir también a contar su proyecto, pues es que no le habéis prestado ninguna atención a la alimentación de proximidad. Pues ole vosotros que lo habéis visto, efectivamente se nos pasó o no le dimos la importancia que necesitaba. ¿Todo esto qué quiere decir? Que esto no es un documento cerrado. Ese documento cerrado se aprobó por el Consejo de Ministros y fue el pistoletazo de salida. Que ya os digo yo que los ministros no se lo leyeron. O sea, que aquí de lo que se trata es de hablar, de seguir trabajando y de que seáis vosotros, en los ayuntamientos, los que tenéis decisión para poder hacerlo, los que identifiquéis qué necesitáis y que no lo digáis. Y que esa agenda urbana tenga una versión 2.0 para intentar corregirla. Pero sobre todo que no cambiemos lo que ya hemos hecho, hagamos borrón y cuenta nueva y estemos todo el tiempo descubriendo la pólvora, porque agota a todo el mundo, pero fundamentalmente a los que tienen que poner en marcha las políticas públicas. Y esto va en detrimento de todos. Y aquí sí que lo dejo. Muchísimas gracias. Fantástico, Sonia, clarísimo, escueto. Invito a los restantes ponentes que se encuentren en la sala a que sigan su ejemplo. Muy bien, vamos a tener un cuarto de hora porque yo creo que esto es muy importante, que los que estáis aquí, que conocéis o que vais a empezar una agenda que tenéis, que preguntéis, que os hinchéis de preguntar y llevaros vuestro cuaderno de notas completo. Adelante, ¿quién quiere empezar a romper el hielo? Buenos días. Mi pregunta va para los dos, tanto para Rafael como para Sonia. Es un poco teórica. ¿Hasta qué punto los instrumentos de planificación estratégica creéis que están reñidos con el sistema democrático? Y me vais a entender. Ahora mismo, cada 4 años
tenemos que cambiar de gobiernos, a veces cada menos. ¿Cómo creéis que se puede solucionar ese miedo que puedan tener los gobiernos locales, autonómicos o nacionales a la hora de implementar lo que decías tú, Rafael, implementar realmente, no pensar, no diseñar, sino implementar? Y este es un proceso que lleva bastantes años realmente. Porque claro, no en todas las administraciones tenemos la suerte de contar con mayorías absolutas por el mismo partido durante muchos años seguidos que te permitan pues esa confianza. ¿Cómo se podría solucionar este tema? Que lo explique Málaga. O Jaén, O Jaén. la provincia. Tal vez implicando con... Hay más riesgo de muerte. Oh, ya salió. Ya ha salido, es que me lo has puesto a huevo, lo siento. Adelante. Hay más riesgo de que desaparezca un instrumento de estos de planificación estratégica o instrumentos con enfoque estratégico cuando se produce un cambio dentro de un mismo color político que cuando se produce cambios entre distinto color político. Eso es estadística de los 270, esos que te he comentado. ¿Es un riesgo? Claro que sí. Un riesgo muy importante porque, claro, ¿ahora qué hacemos? ¿Quitamos carriles bici? Está pasando. Pues vamos a quitarlo. Yo no, lo de las bicicletas, de verdad que no es por hacer algo de apología a los carriles bici, que no, ¿eh? Os prometo que no me monto en bici. Bueno, verás, me voy a meter en un lío. Es uno de los componentes, es lo que estamos diciendo, está muy bien. O sea, para mí, la metodología, la propuesta del Ministerio me parece que ha creado una ventana de oportunidad para esto que nos dedicamos a los temas estratégicos, o a la estrategia, ¿vale? Pero si conseguimos que de los 121 sobrevivan 3, pues ya se unen a los 5 que ya llevan. Pero eso es de medio y largo plazo. Entonces hay un elemento, y es que cuando nosotros trabajamos o lo miramos o lo observamos, hay un riesgo que un instrumento de estos de planificación estratégica, que además son también mucho de marketing, de comunicación política, tal, tiene un riesgo enorme de, si está muy cerca del poder, se quema, pero si está muy lejos, se congela. Entonces, claro, ¿qué hace que esto subsista o se permanezca a lo largo del tiempo? Bueno, son un cúmulo de factores. Entre ellos, yo creo que la tecnificación, es decir, el ejercicio de que esto no es solamente una cuestión de decisión política, sino de que tiene un paraguas ciudadano y que por lo tanto hay un cierto elemento de protección por parte de la democracia. Es verdad que es la democracia participativa, que no vale para nada, o vale para mucho, depende. Pero sin lugar a dudas, hay toda una serie de componentes que hacen que los riesgos de que cuando viene un cambio político ese instrumento no desaparezca, pues pervivan. Yo creo que la tecnificación es un elemento importante, pero no es solo ese elemento. Por ejemplo, uno de los grandes miedos que nosotros teníamos, y nosotros llevamos trabajando desde el año 99 con una ciudad, con un plan estratégico. 24 años con el mismo color político. Hubo un cambio de alcalde y nosotros decíamos, ¿qué va a pasar? ¡Ostras! Sobrevivió. Ahora acaba de cambiar de color político. Lo que nos ha dicho el nuevo gobierno, de un color político completamente distinto, es que van a mantener el plan estratégico. No lo sé, llamar a amarme. Entonces salen más de 5. Yo ya estaba matando a Lucena. Ay, no, ya lo he dicho. No puedo decir. Claro, es que yo a mí mismo no me cuento. Ya, ya quedan pronto, más de 5, ¿eh? Ha hecho las cuentas muy mal. Sí, quedan sí. más. Hay algunos más.
Hay algunos más. Entonces, hay muchos componentes, pero el hecho, por ejemplo, lo del tema de los indicadores, el observatorio, de rendir cuentas, sobre todo, y si consigues incorporarte a la sociedad civil, al proceso, un poco más de garantías tienes, pero una oficina técnica es fundamental. Y no solo, claro, no solo subiendo facturas a la plataforma de justificación. Muy bien, gracias. Miguel Ballesteros. Ah, bueno, venga, Sonia. Sí. Pasadle si acaso. ¿O quería decir algo más, Diego? No, simplemente que en el proceso de participación inicial yo creo que si se involucra a todo el espectro político o se intenta, eso también te da un poco de garantía también que a futuro, entiendo que es difícil, pero bueno, puede ser también un punto también de confianza, ¿no? para el desarrollo del plan. Indudablemente. Nada, justo iba a comentar un poco eso. O sea, nosotros sufrimos mucho en las últimas elecciones, era como en plan, madre mía. O sea, hay de todo, obviamente lo que dice Rafael es cierto, o sea, puede pasar cualquier cosa y como todos somos humanos, pues iremos donde bien. A ver, el hecho de tener los fondos ahí va a ayudar, yo creo, efectivamente. Pero con independencia de eso, las personas cambian, las circunstancias cambian, pero la metodología es sencilla y, como he dicho, es bastante adaptable a las prioridades de cada ayuntamiento. Uno de nuestros proyectos piloto, estrella, o sea, buenísimo desde el minuto 1 ahí, tal, no sé cuánto, cambia radicalmente el gobierno. Entra además Vox con mucho, digo Vox porque todo el mundo sabe que las agendas de Vox no son muy compatibles y no había votado a favor de la agenda cuando se aprobó en la corporación. Se había abstenido, había dado la enhorabuena a los técnicos por el magnífico trabajo hecho, pero se abstuvo porque dijo que él no entraba en tema agenda. Cuando cambió era como en plan, lo perdemos. O sea, era de estos que tienes ahí como en la cabecera, ¿no? Bueno, pues esta semana lo han vuelto a llevar al Pleno. Es un gobierno, una corporación PP-Vox, que participaron en su momento en la elaboración de la agenda y demás, unanimidad. Unanimidad. En octubre, aprovecho ya para hacer la cuña, el Foro Local de Agenda Urbana Española se va a celebrar en Granada, cerquita de aquí, los días 16 y 17 de octubre. Tenemos 19 mesas para poner en común temas de lo más variado y 135 ponentes. Entre los ponentes hay alcaldes, consejeros de PP y uno de Vox. Uno, vale, pero uno. O sea, entonces, bueno, el planteamiento es intentar abrir esto y sobre todo quitarle ideología. La perspectiva técnica, fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque si tú todo esto lo dejas a través de asesores o gente política, si cambia eso no tienes nadie en la estructura que te permita darle continuidad. Que hayan técnicos que crean en el proyecto también es importante y fundamentalmente pues lo que tú has dicho, que estén involucrados desde el principio. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más? Venga, a ver. Venga, Patricia, adelante. La última ya, ¿eh? Perdón. Sí, enhorabuena a los ponentes y Antonio, fantástico, a Inmaculada, como siempre. Lleváis mucho tiempo en ello y se nota la experiencia. Yo quería plantear, bueno, conforme a lo último que han dicho, se me venía a la cabeza liderazgo, todo el rato. Todo lo que comentaban ellos, da igual el color político. Si hay una persona en medio de todo el tema que tiene un liderazgo natural, yo creo que se pueden salvar mucho, en mi opinión. Porque como has comentado todo el liderazgo antes, me parece importantísimo. Y luego, con respecto a los 19 planes de acciones que has dicho que te parecen fantásticos, he tomado nota. ¿Me podrías decir alguno, ya por curiosidad? No, estaba pensando en un plan de acción con 19 actuaciones. Vale. A ver, los que me conocen, a ver, es que hay muchos, de verdad, ya me duele. Al principio siempre decía los mismos, ahora ya me duele un poco porque hay muchos y hay muchos muy buenos. A ver, si me tengo que ir a Andalucía, a mí me gusta, por ejemplo, mucho el de Tarifa. Por ejemplo, me parece que es un plan de acción muy interesante. Es que hay muchos, o sea, no quiero liarla. Sí. Si me habláis de diputaciones, iros a Granada, iros a Cádiz, tienen unos trabajos fantásticos muy diferentes. Cádiz, áreas funcionales, Granada, está ahí desde el minuto 1, es un proyecto piloto fantástico. Y bueno, el de los 19 es un municipio pequeño de 10.000 habitantes que también está ahí desde los orígenes de La Rioja, es Alfaro. Y es que está hecho con recursos propios, por su propio arquitecto, que le voy a tener que pagar comisión por mencionarlo, pero básicamente es eso, porque es como en plan, me lo voy a comer yo, pues mejor que lo haga a mi medida, ¿no? Es un poco ese planteamiento. Pero si os vais
a él podréis ver perfectamente que además ha conseguido financiación prácticamente para todos, le está sirviendo como una herramienta muy útil. Luego, de procesos de participación, muchos y muy buenos. No sé, ya es que me da como apuro mencionar unos u otros. Pero Vitoria, por ejemplo, Vitoria, que llevo yo un tiempo... Vitoria es agenda urbana y es plan de acción y además trae una trayectoria también de planificación estratégica de Agenda 2030 de Ciudad Verde por excelencia que le viene fenomenal. Zaragoza es planificación estratégica de toda la vida. Pamplona, la agenda urbana de Pamplona empezó desde una Agenda 2030. Es una agenda urbana fantástica, con un proceso de participación estupendo que además ha comprometido a todos los agentes específicos de la ciudad. Han tenido un proceso de participación muy amplio, identificaron 250 y tantos proyectos y han seleccionado 59 en los que universidades, sector económico, asociaciones han firmado qué tienen que hacer ellos para poder cumplir esos 59 proyectos. Wow. Es que de verdad se me están olvidando algunos y todos tienen algo, por eso son singulares y proyectos piloto. Las circunstancias a las que tienen que hacer frente, Isla Cristina, por ejemplo, tiene unas circunstancias ahí complejas, Tarifa tiene unas situaciones muy complejas, Algeciras es un plan de acción lo mismo, que además iba muy por delante cuando conoció la agenda urbana y lo adaptó sobre la marcha y tiene un plan de acción estupendo que además le está trayendo también pues muchas alegrías. Qué bien. Muchos, en Andalucía hay muchos, en toda España hay un montón, yo os animaría a eso, a ir bicheando en función, pues dependiendo qué municipio es el tuyo, tantos habitantes, pues eso te va a permitir un poco orientar el tiempo. Muy bien. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que es fantástico. Hemos empezado. A Rafa ya lo conocíamos. Sigue en su línea, fantástico como siempre. Y lo de Sonia ha sido un descubrimiento, ¿eh? Ha sido un descubrimiento fantástico. Veo que ya algunos te conocían. Nosotros desde aquí de Jaén no te conocíamos. Pero bueno, oye, muchísimas gracias por venir, por vuestro esfuerzo y por la calidad de vuestra intervención.